Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos. Este es el capítulo número 11 de Telón de Agatha Christie. Esta historia tan apasionante que nos tiene en vilo todo el tiempo con nuevas actualizaciones, cosas inesperadas. Así que si no comenzaste desde el primer capítulo, te recomiendo que vuelvas para atrás, te fijes en la lista de reproducción, ahí están todos los capítulos hasta este, y así vas a poder seguir esta historia increíble. Bueno, para todos los que van siguiéndola paso a paso, vamos a continuar, ¿les parece? La encuesta tuvo lugar 2 días más tarde. Era la segunda vez que yo asistía a una encuesta en aquella parte del país. El coronel era un hombre de mediana edad, de ojos astutos muy seco y tajante en sus expresiones. Fue aportada la prueba médica en primer lugar. Quedó establecido el hecho de que la muerte se había producido a consecuencia de una intoxicación por fisostigmina, hallándose también presentes otros alcaloides de lava del calabar. El veneno debía de haber sido ingerido por la víctima en el curso de la noche anterior, entre las 7 y las 12. El doctor de los servicios policíacos y su colega se negaron a ser más precisos. El siguiente testigo fue el doctor Franklin, quien produjo una buena impresión en todos los reunidos. Su aportación fue clara y sencilla. Tras la muerte de su esposa, se había metido en el laboratorio para inspeccionar sus soluciones. Descubrió enseguida que uno de los frascos, que debía haber contenido una solución concentrada de alcaloides de lava del calabar, con la cual había estado realizando experimentos, estaba llena de agua, en la que sólo quedaban unos residuos de la sustancia original. No supo decir con certeza cuándo había sido llevado a cabo el cambio, pues no había utilizado aquel particular preparado en varios días. Se estudió entonces la cuestión del acceso al laboratorio. El doctor Franklin manifestó que, habitualmente, aquel se cerraba con llave, que él llevaba casi siempre encima, en uno de sus bolsillos. Su ayudante, la señorita Hastings, disponía de una segunda llave. Cualquiera que deseara penetrar allí tenía que valerse de una de las dos. La señora Franklin había entrado ocasionalmente en el recinto, siempre que olvidara algún efecto personal en el laboratorio. El doctor Franklin no había llevado jamás a la casa ninguna solución de fisostigmina, ni a la habitación de su esposa. Tampoco creía posible que ella lo hubiera hecho accidentalmente. Ampliando sus declaraciones y correspondiendo a las preguntas del coronel, Franklin puntualizó que hacía algún tiempo que su esposa se hallaba particularmente nerviosa. No sufría ninguna enfermedad orgánica. Era víctima a menudo de fuertes depresiones. Pasaba del optimismo más sorprendente a un desesperanzador pesimismo. En los últimos días habíala visto animosa, considerándola muy mejorada en general. No había habido ninguna discusión entre ellos. Se llevaban perfectamente. La última noche de su vida, su esposa habíala pasado bien, contenta, sin dejarse llevar ni por un momento de la melancolía que la atenazaba en tantas ocasiones. Franklin explicó que su mujer le había hablado alguna vez de sus propósitos de poner fin a su existencia, no tomando él en serio tales declaraciones. Invitado a puntualizar, declaró que en su opinión su esposa no podía inscribirse en el grupo de los presuntos suicidas. Opinaba así como médico y como marido de la víctima. Luego le llegó el turno a la enfermera Craven. Estaba elegante en su impecable uniforme y sus contestaciones eran escuetas. Eran dictadas por su probado profesionalismo. Llevaba al lado de la señora Franklin algo más de 12 meses. Esta sufría una depresión terrible. Habíala oído decir que deseaba terminar con todo de una vez, alegando que su vida era inútil, que venía a ser una pesada piedra atada al cuello de su marido. ¿Por qué se expresaba ella en tales términos? ¿Se había producido algún altercado entre los esposos? Oh, no, sabía, por ejemplo, que a su marido le habían ofrecido recientemente un puesto como investigador en el extranjero. Él habíase apresurado a rechazarlo para no dejarla aquí sola. Y en ocasiones lamentaba ese hecho, se torturaba recordándolo. ¿No es así? En efecto, renegaba de su mala salud, sufría más. ¿Se hallaba al tanto de lo que ocurría al doctor Franklin? No creo que le hablara a ella frecuentemente de eso. Pero se veía constantemente deprimida, ¿no?
Oh, sí. ¿Habló ella alguna vez de suicidarse? Hablaba de terminar con todo. Esta era la frase que empleaba exactamente. Nunca aludió a ningún método concreto para quitarse la vida. No, siempre se mostró vaga en tales manifestaciones. ¿Hubo algo últimamente que pudiera haberle producido una intensa depresión? No, por el contrario, se hallaba bastante animada. ¿Está usted de acuerdo con el doctor Franklin cuando éste afirma que durante la última noche de su vida se mostró en todo momento de buen humor? La enfermera Craven vaciló. Bueno, yo la noté un poco excitada. No había pasado muy bien la jornada. Sentía algunos dolores, notábase mareada. Por la tarde se recobró, pero su buen humor se me antojó falto de naturalidad. Ella parecía sentirse febril. Su alegría parecía un tanto artificial. ¿Vio usted algún frasco que pudiera haber contenido el veneno? No. ¿Qué había cenado? ¿Qué bebió? Le serví una sopa, una costilla, unos guisantes verdes y algunas patatas en puré. De postre tomó un trozo de tarta de cerezas. Se bebió un vasito de Borgoña. ¿De dónde procedía el Borgoña? Tenía una botella de este vino en su habitación. Quedó alguno en aquella, pero creo que una vez examinado no se descubrió en el mismo nada de particular. ¿Pudo ella haber depositado en su vaso la sustancia sin que usted lo advirtiera? Sí, le habría sido fácil. Yo entraba y salía de la habitación, atenta a mis quehaceres. No estaba vigilándola, como es lógico. A su lado tenía un pequeño maletín y un bolso. En efecto, ella misma pudo prepararse convenientemente el Borgoña, o el café, posteriormente, o la leche caliente, que fue lo último que le serví. ¿Qué cree usted que pudo haber hecho con la botella después de haberse servido de ésta? Es un supuesto, claro. La enfermera Craven reflexionó. Pudo haber arrojado el frasco por la ventana. También pudo haberlo tirado al cesto de los papeles. Quizás se hubiera decidido por lavarlo bien en el cuarto de baño, dejándolo en el botiquín. Hay en él siempre varios frascos vacíos, a los cuales frecuentemente se les encuentra aplicación. ¿Cuándo vio usted por última vez a la señora Franklin, si lo recuerda? A las 10:30. La dejé en condiciones de que pudiera pasar la noche cómodamente. Tomó la leche y dijo que quería una aspirina. ¿Cómo se encontraba ella en aquellos instantes? La testigo se quedó pensativa. Pues, como de costumbre. No, yo diría que se hallaba quizá más excitada que en otras ocasiones. ¿No estaba en uno de sus momentos de depresión? No, no, yo la veía muy enervada. Si está usted pensando en el suicidio, es posible que llegara a él por ese camino también. Tal vez considerara aquel un acto digno, noble. ¿Juzgó usted a la señora Franklin una persona propensa al suicidio? Se hizo el silencio. La enfermera Craven parecía estar esforzándose para llegar a una conclusión. Sí y no. En general, sí. Era una persona bastante desequilibrada. Seguidamente fue interrogado Boyd Carrington. El hombre se hallaba muy afectado, pero formuló sus respuestas con toda claridad. Había estado jugando al piquet con la señora Franklin en la noche de su muerte. No había advertido ninguna señal de depresión en ella entonces. En cambio, en el curso de una conversación, varios días antes, la señora Franklin había hablado del tema del suicidio. Era una mujer nada egoísta, que vivía profundamente disgustada, pues se tenía como obstáculo para la carrera de su esposo. Quería mucho a éste, deseándole los mayores triunfos. Su falta de salud la hacía caer en unos momentos terribles de pesimismo. Fue llamada a continuación Judith, pero ésta tenía poco que decir. No sabía nada acerca de la desaparición de la fisostigmina del laboratorio. La noche de la tragedia, la señora Franklin se había mostrado tal cual era siempre. Quizá la notara más excitada que de costumbre. Nunca había oído hablar a la víctima del suicidio. El último testigo fue Hércules Poirot. Dio mucho énfasis a sus declaraciones y sus frases causaron una gran impresión. Aludió a una conversación que había sostenido con la señora Franklin el día anterior a su muerte. Habíase sentido muy deprimida entonces, expresando su propósito de poner fin a todo. Su falta de salud le causaba muchas preocupaciones. Habíale confiado que a veces se sentía presa de una honda melancolía, diciéndose que la vida no valía la pena de vivirse. Manifestó que se le antojaba maravillosa la perspectiva de quedarse dormida para no despertar ya jamás. Su siguiente respuesta causó mayor impresión todavía. ¿Es cierto que en la mañana del 10 de junio usted se hallaba sentado casi frente a la puerta del laboratorio?
Sí. ¿Vio usted salir del laboratorio a la señora Franklin? Sí. ¿Llevaba algo en la mano? Llevaba en la mano derecha un frasquito. ¿Está usted seguro? Sí. ¿Se mostró turbada al verle usted? Me dio la impresión de que se hallaba sobresaltada. El coronel hizo un resumen de sus actuaciones. Afirmó que no iba a tener dificultades al declarar la causa de la muerte. La prueba médica era decisiva. La víctima había fallecido a consecuencia de un envenenamiento por sulfato de fisostigmina. Todo lo que tenían ellos que hacer era decidir si la señora Franklin había ingerido la sustancia voluntariamente o por accidente, o bien si le había sido administrada por una segunda persona. Todos habían oído afirmar que la víctima sufría frecuentes ataques de melancolía, que su salud era escasa, que si bien no sufría ninguna enfermedad orgánica, estaba sumida constantemente en una tensión nerviosa atormentadora. El señor Hércules Poirot, un testigo que por su renombre pesaba mucho en aquellas actuaciones, había afirmado haber visto a la señora Franklin salir del laboratorio, portadora de un frasquito en la mano, añadiendo que había experimentado cierto sobresalto al verle. Podía llegarse así a la conclusión de que había sacado la sustancia venenosa del laboratorio con la intención de quitarse la vida. Seguramente era víctima de una obsesión. Pensaba que era un estorbo para su marido, un obstáculo para su carrera. A juzgar por los testimonios aportados, el doctor Franklin había sido siempre un marido afectuoso, que jamás se había quejado al verla frecuentemente postrada, que nunca formulara el menor reproche. La idea que la dominaba había nacido en la mente de ella. Las personas que vivían en estas condiciones reaccionaban muchas veces así. Se ignoraba la forma en que había ingerido el veneno y también la hora. Resultaba raro, quizá, que no hubiese sido encontrado el frasco que había contenido la sustancia. Probablemente, tal como la enfermera Craven había sugerido, la señora Franklin habíalo lavado cuidadosamente, colocándolo en uno de los estantes del cuarto de baño, de donde pudiera haberlo sacado en un principio. El jurado ya podía decidir. No tardó en ser promulgado el veredicto. El jurado decidió que la señora Franklin se había quitado la vida en un momento de desesperación, sin darse cuenta exactamente de lo que hacía. Media hora más tarde me encontraba en la habitación de Poirot. Me dio la impresión de que se encontraba muy fatigado. Curtis lo había acostado. Habíale administrado un estimulante para que se reanimara un poco. Tenía muchas ganas de hablar con él, pero tuve que refrenar mi impaciencia, esperando a que Curtis abandonara el cuarto. Finalmente estallé. «¿Es verdad lo que usted dijo, Poirot? ¿Es cierto que vio usted a la señora Franklin cuando salía del laboratorio con un frasco en la mano?» En los azulados labios de Poirot flotó una fantasmal sonrisa. «No lo vio usted, amigo mío», murmuró. «No, no lo vi. Pero pudo pasársele inadvertido, ¿eh?» «Ciertamente, no puedo jurar que ella no lo llevara», miré a mi amigo con desconfianza. «La pregunta es, ¿ha dicho usted la verdad? ¿Me cree capaz de mentir? No me extrañaría en usted. Hastings, me sorprende esa declaración. Me impresiona incluso. ¿Qué ha sido de su sencilla fe?» «Bueno», concedí, «no creo que usted se aviniera a hacer un perjuro». Poirot repuso suavemente. «Eso no era posible. Yo no declaré bajo juramento». «Entonces, ¿mintió usted?» Poirot levantó una mano, automáticamente. «Lo que yo dije, mon ami, dicho está. No es necesario que discutamos mis palabras». «No logro entenderlo, Poirot», repuse, levantando la voz. «¿Qué es lo que no entiende?» «Su declaración, todo lo que contó acerca de las manifestaciones de la señora Franklin sobre la idea del suicidio, sobre sus depresiones. En fin, usted mismo la oyó hablar de esas cosas, ¿no?» «Pues sí, pero ella divagaba sin más. Usted no puntualizó eso». «Quizá no quisiera puntualizarlo». Le miré fijamente. «Quería a toda costa, Poirot, que el veredicto fuese de suicidio». Poirot se tomó unos segundos antes de contestar. Finalmente declaró: «Yo creo, Hastings, que usted no se da cuenta de la gravedad de la situación. Sí, en efecto, yo quería que hubiese un veredicto de suicidio». «Sin embargo, usted no cree que ella se suicidara, ¿verdad?» Poirot movió la cabeza, denegando. «¿Usted cree que fue asesinada?» «Sí, Hastings, la señora Franklin fue asesinada». «Entonces, ¿por qué se esforzó para que su muerte fuese presentada como un suicidio? De esta manera se detiene toda posible investigación». «Precisamente». «¿Deseaba llegar a eso?» «Sí».
¿Pero por qué? ¿Es que no lo ve? Resulta inconcebible para mí su ceguera, Hastings. No importa. No profundicemos en eso. Tiene usted que aceptar lo que le digo. Hubo un asesinato, perfectamente planeado. Ya le advertí, Hastings, que aquí iba a ser cometido un crimen, y que era improbable que nosotros pudiéramos evitarlo, ya que el asesino es despiadado y decidido. Me estremecí, inquiriendo. ¿Y qué va a pasar ahora? Poirot sonrió. El caso ha quedado resuelto. Lleva el marbete del suicidio. Ahora bien, usted y yo, Hastings, continuaremos trabajando en la oscuridad, moviéndonos como si fuéramos topos. Y tarde o temprano nos haremos con X. Objeté. Supongamos que entre tanto alguien más es asesinado. Poirot volvió a mover la cabeza. No creo que ocurra tal cosa. Es decir, a menos que alguien viera algo o supiera algo. Pero en tal caso, seguramente, ese alguien habría dado un paso adelante para hablar. Recuerdo de un modo un tanto vago los acontecimientos de los días inmediatamente siguientes a la encuesta sobre la muerte de la señora Franklin. Por supuesto, se celebró el funeral, al cual asistieron muchos curiosos de Styles St. Mary. En tal ocasión me vi abordado por una vieja de ojos llorosos, de manera ligeramente repulsivas. Se acercó a mí en el momento en que salíamos del cementerio. Yo le recuerdo, señor. Sí, bueno, es posible. La mujer continuó hablando, sin prestar atención a mis palabras. Han pasado 20 años. Me acuerdo de cuando murió la anciana señora. Fue el primer crimen que tuvimos en Styles. No será el último, dije entonces. La señora Inglethorpe, por aquellas fechas, todos estábamos muy seguros de nuestras afirmaciones. La mujer me miró astutamente. Quizás sea el esposo esta vez. ¿Qué quiere usted decir? Inquirí con viveza. ¿No se ha enterado de que fue dado un veredicto de suicidio? Eso es lo que el coronel dijo. Pero podría estar equivocado, ¿no cree? La desconocida me dio un codazo. Los médicos disponen de 1000 medios para desembarazarse de sus esposas, y ella, a éste, no hacía más que entorpecerle. Fulminé a la vieja con una mirada de enfado, y ella se escabulló afirmando que no había querido dar a entender nada. Simplemente se le antojaba raro aquel segundo asesinato en el mismo lugar. Y me extraña mucho, señor, su presencia aquí en las 2 ocasiones. Por un momento me pregunté si aquella mujer estaría pensando en la posibilidad de que yo hubiera cometido los 2 asesinatos. La idea no podía ser más inquietante. Como ya he dicho, poco es lo que recuerdo bien de aquellos días. La salud de Poirot, por un lado, suponía para mí una grave preocupación. Curtis fue en mi busca en cierto momento. Tenía el rostro alterado cuando me comunicó que mi amigo acababa de sufrir un ataque cardíaco. Fui a ver a Poirot a toda prisa, quien negó enérgicamente lo sugerido por su servidor. Pensé que esto no se hallaba de acuerdo con su actitud en general. En mi opinión, siempre se había mostrado muy meticuloso en lo tocante de su estado físico, huyendo de las corrientes de aire, protegiéndose el cuello con tejidos de seda o lana, tomándose la temperatura a cada paso o acostándose en cuanto se creía a punto de resfriarse. De otro modo, podría costarme esto una fluxión de poitrín. Con motivo de ciertas indisposiciones sin importancia, yo sabía que se había apresurado siempre a consultar a un médico. Ahora, encontrándose verdaderamente enfermo, su postura se invertía. Sin embargo, quizá radicaba en eso la verdadera causa. Aquellas otras indisposiciones habían sido cosas menudas. Ahora, al ser realmente un hombre enfermo, no quería tal vez admitir la existencia de su enfermedad. Tomaba eso a la ligera, porque se sentía atemorizado. Respondió a mis protestas con energía y amargura. Ah, yo me he mantenido en contacto con la ciencia. Me han visto muchos médicos y no uno solo. He visitado a Blanc y a Dash, 2 renombrados especialistas. ¿Y qué fue lo que hicieron por mí? Me enviaron a Egipto, donde inmediatamente empeoré. Fui también a ver a R. R era otro especialista en enfermedades cardíacas. Inquirí con viveza. ¿Y qué le dijo? Poirot correspondió a esta pregunta con una larga mirada de soslayo que me dejó angustiado. Hizo por mí cuanto puede hacerse humanamente. He tenido mis tratamientos, las medicinas necesarias a mano. Más allá de esto, no queda nada.
En consecuencia, Hastings no tiene objeto dedicarnos a buscar nuevos médicos. Esta máquina, mon ami, no puede dar más de sí. El organismo humano no es un coche, al cual se le puede cambiar el motor viejo por otro y empezar de nuevo a hacer kilómetros. Escuche, escuche, Poirot. Siempre habrá alguna solución. Curtis. ¿Qué pasa con Curtis? Inquirió Poirot imperiosamente. Ha ido en mi busca. Estaba preocupado. ¿Ha sufrido usted un ataque? Poirot asintió lentamente. Sí, sí, me dan esos ataques. Siempre resultan impresionantes para los testigos. A mí me parece que Curtis no se haya habituado a tales escenas. ¿Se niega usted realmente a que le vea un médico? Eso ya no puede servirme de nada, amigo mío. Hablaba sin alterarse, pero con firmeza. Volví a experimentar la sensación angustiosa de momentos antes. Poirot me miró sonriente. Este Hastings será mi último caso. Será también el más interesante de todos. Tendré que habérmelas, además, con el más interesante de los criminales, por mí conocidos también. En efecto, en X observamos una técnica soberbia, magnífica, que suscita admiración pese a todo. Hasta ahora, monsieur, este X ha operado con tanta habilidad que ha logrado derrotarme, a mí, sí, a Hércules Poirot. Ha desarrollado una forma de ataque para la cual no puedo encontrar la respuesta adecuada. Ah, si usted no se hallase enfermo, exclamé, deseoso de consolarle. Pero al parecer estas palabras resultaban desacertadas en aquellos instantes. Hércules Poirot inmediatamente se puso muy furioso. ¿Cuántas veces habré de decirle que no es necesario el esfuerzo físico aquí? Que lo único que uno necesita es pensar. Sí, claro, desde luego que esto puede hacerlo muy bien. Muy bien, de un modo superlativo. Tengo las extremidades inferiores paralizadas, mi corazón me hace jugarretas deleznables, pero mi cerebro, Hastings, mi cerebro funciona a la perfección, sin fallos de ninguna clase. Mi cerebro sigue siendo de primera calidad. Eso me parece espléndido, repuse, decidido a ayudarle en su afán de encontrar un consuelo. Pero cuando bajaba las escaleras, muy despacio, pensativo, me dije que el cerebro de Poirot no actuaba con la rapidez de antaño. Recordé el accidente de la señora Luttrell, y ahora nos enfrentábamos con la muerte de la señora Franklin. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros de carácter práctico respecto a eso? Nada, nada realmente. Al día siguiente, Poirot me dijo: «Usted me sugirió, Hastings, que debía ver a un médico». «Sí», respondí satisfecho. «Yo me sentiría mucho más a gusto si procediera así, Poirot». Bien, accedo. Hablaré con Franklin». «¿Con Franklin?», pregunté confuso. «Bueno, Franklin es médico, ¿no?» «Sí, pero se haya dedicado a la investigación. Nadie puede ponerlo en duda. A mí me parece que en el papel clásico del médico de consulta cotidiano no se habría abierto paso. No reúne las condiciones específicas de ese tipo de humano, pero es un profesional competente. Yo diría, incluso, que conoce algunas cosas de su profesión más a fondo que muchos de sus colegas». No me satisfacía en nada este razonamiento. No había dudado nunca yo de la capacidad de Franklin, pero siempre habíale tenido por un individuo impaciente, nada interesado por las dolencias del ser humano. Probablemente su actitud le iba bien a su trabajo de investigador. No hubiera podido convencer jamás, en cambio, al enfermo necesitado de atenciones médicas. Con todo, aquello era ya para Poirot una concesión. Como no había por allí ningún profesional que se ocupara de mi amigo, Franklin se avino enseguida a echarle un vistazo. No obstante, señaló que si precisaba una vigilancia continua, habrían de ser requeridos los servicios de un médico de cabecera. Franklin no podía hacerse cargo del caso. Este sostuvo una larga entrevista con mi amigo. Yo le esperaba en el pasillo. Cuando salió de la habitación de Poirot, me apresuré a hacerle entrar en la mía, cerrando la puerta. «¿Y bien?», inquirí ansiosamente. Franklin manifestó pensativo. «Es un hombre notable». «Oh, cierto». Me desentendí de aquel hecho, más que evidente. «¿Qué me dice de su salud?» «¿Su salud?». Franklin pareció quedarse sorprendido, como si yo hubiese acabado de mencionar algo que carecía de importancia. «Desde luego, en lo tocante a su salud, el hombre es una ruina».
No era esta una forma muy profesional de hablar, y sin embargo yo había oído decir, lo sabía sobre todo por Judith, que Franklin había sido uno de los más brillantes médicos de su época. ¿Está mal?, pregunté, angustiado. Franklin me miró atentamente. ¿Desea estar informado? Por supuesto. ¿Qué había estado pensando el muy estúpido? Me puso al corriente de todo inmediatamente. La mayor parte de la gente no quiere saber nada, declaró. Prefiere oír palabras vagas, consoladoras. Quiere abrigar esperanzas, seguridades. Desde luego, en medicina se han observado recuperaciones desconcertantes. Esto, no obstante, es algo que no cabe esperar en el caso de Poirot. ¿Quiere usted decir que...? Una fría mano pareció oprimirme el pecho. Franklin asintió. Es inevitable, y yo diría que el fin se producirá más bien pronto. No me expresaría en estos términos de no haber sido previamente autorizado por él. Así pues, Poirot lo sabe. Es consciente de su gravedad. Sabe que su corazón puede dejar de latir en cualquier momento. Desde luego, uno no puede decir con exactitud cuándo. Franklin hizo una pausa antes de añadir. De lo que me ha contado, deduzco que le preocupa algo que se halla en trance de finalizar. ¿Usted está informado sobre el particular? Sí. Franklin me dedicó ahora una mirada llena de curiosidad. Desea tener la seguridad de que el trabajo que lleva entre manos será terminado. Comprendido. Pensé que John Franklin no debía de tener la menor idea sobre la naturaleza de aquel trabajo. Manifestó caviloso. Espero que vea su deseo realizado. A juzgar por lo que me dijo, esto representa mucho para él. Franklin guardó silencio, declarando a continuación: se halla en posesión de una metódica mente. Inquirí preocupado. ¿No podría hacerse algo todavía? ¿No existe ningún tratamiento que...? Franklin denegó con la cabeza. No se puede hacer nada ya. Ahora tiene a su alcance unas ampollas de nitrato de amilo. Tendrá que recurrir a ellas cuando note que va a sufrir un ataque. Luego, mi interlocutor dijo unas palabras que se me antojaron muy airosas. Ese hombre siente un gran respeto por la vida humana, ¿eh? Pues sí, supongo que sí. Muy a menudo yo había oído decir a Poirot: no apruebo el crimen. Tratábase de una declaración incompleta, que en numerosas ocasiones había estimulado mi imaginación. Franklin agregó: he aquí una cosa que nos separa. Yo no pienso igual. Le observé, extrañado. Él inclinó la cabeza, sonriendo levemente. Es cierto, insistió, puesto que la muerte ha de llegar de todos modos, ¿qué más da que sea antes que después? Y pensando así, ¿por qué diablos se hizo usted médico? Le pregunté, algo irritado. Mi querido amigo, la labor del médico no consiste en aplazar lo más posible al final. Su misión es más elevada. Consiste en mejorar la vida. Cuando un hombre lleno de salud muere, la cosa carece de importancia realmente. Cuando muere un imbécil o un cretino, la humanidad no pierde nada. Ahora, si mediante un tratamiento acertado de ciertas glándulas usted puede convertir a un cretino en un hombre saludable y normal, corrigiendo definitivamente sus deficientes tiroides, habrá originado un hecho de la máxima importancia, en mi opinión. Escruté el rostro de mi interlocutor con más curiosidad que antes todavía. Desde luego, pensaba que de haberme encontrado en cama con la gripe no me hubiera decidido a llamar al doctor Franklin, pero tenía que rendir tributo a su ruda sinceridad. Estaba poseído por una clara energía. Yo había advertido cierto cambio en él, tras la muerte de su esposa. Había prescindido, por supuesto, de todos los signos exteriores reveladores de la pérdida sufrida. Veía más vivo, menos distraído, saturado de nuevos impulsos, fortalecido. De pronto me dijo, interrumpiendo mis reflexiones: usted y Judith no se parecen, ¿eh? No, supongo que no. ¿Es ella más bien como era su madre? Reflexioné una vez más. Luego contesté que no con un lento movimiento de la cabeza. Mi esposa era una criatura alegre que reía a todas horas. No solía tomar las cosas en serio. Intentó que yo le imitara, sin mucho éxito, me temo. Franklin sonrió débilmente. Usted es más bien el clásico padre duro, ¿no? Es lo que dice Judith. Judith no suele reír mucho. Es una joven bastante seria. Supongo que trabaja demasiado. Creo que de esto tengo yo la culpa. El hombre se quedó de pronto absorto en sus pensamientos. Su trabajo debe de ser muy interesante, dije por decir algo. ¿Cómo?
He dicho que su trabajo debe de ser muy interesante. Solo para media docena de personas. Para los demás resulta condenadamente aburrido. Probablemente estén en lo cierto estos últimos. De todos modos, Franklin echó la cabeza hacia atrás, cuadrando los hombros. De repente, me pareció lo que era en realidad, un hombre fuerte, varonil. Me ha ofrecido la oportunidad de mi vida. Dios mío, puedo proclamar en voz alta. La gente del Minister Institute me lo hizo saber hoy. El puesto estaba aún por cubrir, y es mío. Dentro de 10 días puedo empezar a trabajar. ¿En África? Sí, es algo grande, ¿eh? ¿Tan pronto? Yo estaba impresionado. Franklin escrutó mi cara. ¿Qué quiere usted decir con eso de tan pronto, ah? Su rostro se iluminó al comprender. Usted estaba pensando en la muerte de Bárbara. ¿Por qué había de dejar pasar más tiempo? ¿Debo fingir pensando en el qué dirán que su muerte no ha sido el mayor de los alivios para mí? Parecía sentirse divertido al observar la expresión asustada de mi rostro. Lo siento, no dispongo de tiempo para perderlo adoptando actitudes convencionales. Me enamoré de Bárbara en su día. Era una chica preciosa. Nos casamos y al año todo lo del principio se había esfumado. Ni siquiera creo que durara un año. Desde luego, yo le produje una gran desilusión. Ella se figuró que podía influir en mí. Se llevó un chasco. Yo soy, por naturaleza, egoísta, obstinado, y acabo de hacer siempre lo que me propongo. Pero usted rechazó ese puesto de África por ella, le recordé. Sí, se trataba, sin embargo, de una cuestión, esencialmente económica. Me propuse que Bárbara llevara la vida que había llevado siempre. De haberme marchado, sus recursos financieros habrían quedado muy disminuidos. Pero ahora, Franklin sonrió. Su gesto era sincero, franco, infantil. Ahora la suerte ha empezado a sonreírme. Yo me sentía indignado. Ya sé que hay muchos hombres que encajan la pérdida de la esposa sin experimentar el menor dolor, pero al menos no hacen gala de ello, normalmente. Lo que estaba viendo en Franklin resultaba escandaloso. Adivinó lo que estaba pensando, pero no por eso abdicó de su actitud. La verdad es raras veces apreciada. No obstante, evita lamentables pérdidas de tiempo y muchas palabras inútiles. Inquirí con aspereza. ¿Y no le disgusta a usted saber que su esposa se suicidó? Él replicó caviloso. Yo no creo que ella se suicidara. Es muy improbable. Pues, ¿qué cree usted que pasó entonces? No lo sé. Creo que... no quiero saberlo. ¿Me entiende? La expresión de sus ojos era ahora fría y dura. No quiero saberlo, repitió. No me interesa. ¿Me comprende? No le comprendía. Ni me gustaba nada aquello. No sé en qué momento me di cuenta de que Stephen Norton le preocupaba algo. Habíase mostrado muy silencioso tras la encuesta. Después del funeral le vi caminar como sin rumbo y con los ojos fijos en el suelo, frunciendo el ceño. Tenía la costumbre de pasarse los dedos por entre los cabellos, grisáceos y cortos, dejando sus puntas erizadas. Tratábase de un movimiento inconsciente y cómico que revelaba cierta perplejidad. Si se le hablaba en estas circunstancias, daba unas respuestas distraídas. Finalmente, llegué a la conclusión de que algo le traía caviloso. Le pregunté a modo de sondeo si había recibido alguna mala noticia de un tipo u otro, contestándome con una negativa inmediatamente. Pero más adelante me dio la impresión de que intentaba conocer mi opinión sobre el asunto en que había estado pensando. Le vi entonces torpe, tendiendo a dar muchos rodeos. Tartamudeando un poco, cosa que le pasaba siempre que abordaba con seriedad un tema de conversación, se recreó en una complicada historia centrada en una cuestión de ética. Usted sabe, Hastings, que debiera resultarnos a todos muy sencillo decir cuando una cosa es acertada o errónea. Sin embargo, cuando llega el caso, eso no es sencillo. Verá, uno puede llegar a conocer algo, algo que está destinado a otra persona. Ha sido un hecho accidental. Uno no puede aprovecharse, pero es que puede ser de la máxima importancia. Usted me comprende. No muy bien, a decir verdad, confesé. Norton frunció el ceño de nuevo. Se pasó los dedos por los cabellos, erizándolos por las puntas, como en tantas otras ocasiones. Resulta difícil de explicar. Vamos a ver. Supongamos que usted ha leído algo en una carta privada. Una carta que ha sido abierta por error. Una carta destinada a otra persona.
Usted ha comenzado a leerla porque creía que estaba dirigida a su nombre. Por tal causa, lee algo que no hubiera debido saber. Esto sucede antes de que comprenda lo que ha pasado. Es una cosa que puede ocurrir, ¿verdad? Oh, sí, claro que puede ocurrir. Bueno, y en este caso, ¿qué es lo que debe uno hacer? Estudié el problema durante unos momentos. Supongo que lo lógico es ir a la persona interesada y decirle, lo siento, pero abrí esta carta por error. Norton suspiró, alegando que la cuestión no era tan simple como yo creía. Sucede, Hastings, que uno ha leído algo bastante delicado, cuya divulgación sentará mal a la otra persona, quiere usted decir. En ese caso, habría que fingir que en el error no se había llegado a la determinada parte, que uno se dio cuenta de la equivocación oportunamente. Sí, contestó Norton al cabo de unos segundos. No parecía pensar que hubiéramos desembocado en una solución satisfactoria del problema. Añadió más caviloso que nunca. ¿Cómo me gustaría saber qué es lo que debo hacer? Manifesté que no acertaba a descubrir otra salida. Norton declaró, con el ceño más fruncido que nunca. Hay algo más, Hastings. Supongamos que lo que uno leyó fuese de bastante importancia para alguien más. Perdí la paciencia. La verdad, Norton, no le entiendo. ¿Cómo va a poder ir de un lado para otro leyendo las cartas ajenas? No, no, desde luego que no. No me refería a eso. Además, no fue una carta. Hablé de ella para intentar explicarme. Naturalmente, una cosa vista, oída o leída accidentalmente, debemos reservárnosla, a menos que... ¿A menos qué? Norton respondió lentamente. A menos que se trate de algo acerca de lo cual estemos obligados a hablar. Miré con atención a mi interlocutor repentinamente interesado. Él continuó diciendo, vamos a ver, digámoslo así, supongamos que uno ha visto algo mirando por el ojo de una cerradura. Esta última frase me hizo pensar en Poirot. Norton continuó hablando. Lo que yo quiero decir es, puede existir una razón válida, una razón que justifique el hecho de mirar por el ojo de una cerradura. Por ejemplo, la llave pudo quedarse en ella, y con el deseo de comprobar si fue o no así, claro, caben otras causas, y entonces uno sorprende lo que nunca había esperado ver. Por un momento me desentendí de sus vacilantes frases. Se me había venido algo a la memoria. Me acordé de cierto día, cuando hallándonos fuera de la casa, Norton se llevaba los prismáticos a los ojos para observar los movimientos de un pájaro carpintero. Habíale visto de pronto nervioso, embarazado, tratando por todos los medios de impedir que yo mirara por los gemelos. En aquellos instantes yo había llegado a la conclusión de que él acababa de ver algo que estaba relacionado conmigo. Pensaba en Allerton y en Judith. Pero, ¿y si no había sido eso? ¿Y si él había visto otra cosa? Yo había supuesto que se trataba de Allerton y Judith porque su amistad constituía para mí una obsesión. No podía apartar mi imaginación de aquel problema. Bruscamente inquirí. ¿Fue algo que usted vio a través de sus prismáticos? Norton se sintió sobresaltado y aliviado a la vez. ¿Cómo lo advirtió, Hastings? Fue aquel día en que usted, Elizabeth Cole y yo coincidimos en un punto cercano a la casa, ¿no? Sí, sí. Y usted no quiso que yo viera aquello, ¿eh? Es que era algo que no hubiéramos debido ver ninguno de nosotros. ¿De qué se trataba? Norton frunció el ceño de nuevo. Espere, debía decirlo realmente. Era como espiar. Yo vi algo que no hubiera debido ver. No era aquello lo que buscaba. Estuve observando, ciertamente, un pájaro carpintero, una avecilla encantadora, y luego vi la otra cosa. Norton guardó silencio. Yo sentía curiosidad, mucha curiosidad, pero decidí respetar sus escrúpulos. Inquirí. ¿Tratábase de algo de importancia? Mi interlocutor repuso vacilante. Podía ser importante, no sé. Pregunté a continuación. ¿Es algo que está relacionado con la muerte de la señora Franklin? Norton se sobresaltó. Es raro que haya dicho usted eso. ¿Tiene o no tiene nada que ver con la muerte de la señora Franklin? No, no, es decir, directamente, pero pudiera haber una relación, añadió pensativo. Proyectaría una nueva luz sobre determinadas cosas. Significaría que... Oh, diablos, no sé qué hacer. Me encontraba en un dilema.
Me consumía la curiosidad, pero observaba que Norton se resistía a contar lo que había visto. Comprendía su actitud. A mí, en su caso, me hubiera ocurrido lo mismo. Siempre resultaba desagradable hacerse con una información llegada a nuestro poder por un medio que cualquier persona ajena al asunto no vacilaría en calificar de dudoso. Finalmente se me ocurrió una idea. ¿Por qué no consulta el caso con Poirot? ¿Con Poirot? Norton se mostró vacilante una vez más. Sí, pídale consejo. Bien, es una salida. Solo que, desde luego, él es un extranjero. El hombre calló, poseído por cierta desazón. Sabía lo que estaba pensando. Me eran demasiado familiares determinadas observaciones de Poirot sobre el tema de la participación en el juego. Me pregunté por qué mi amigo no había pensado también en dedicarse a estudiar los pájaros valiéndome de unos prismáticos. Lo habría hecho, de haber pensado en aquello. Sabrá respetar sus confidencias, apremié, y si no le gustan sus consejos, no tiene por qué seguirlos. Es verdad, consideró Norton, menos preocupado, evidentemente. Sí, Hastings, eso es lo que voy a hacer. Me quedé atónito al comprobar la reacción de Poirot al escuchar mis palabras. ¿Qué es lo que está usted diciendo, Hastings? Dejó la fina tostada que había estado mordisqueando, adelantando la cabeza hacia mí. Explíquese de nuevo, rápidamente. Volví a contarle la historia. Aquel día él vio algo a través de sus prismáticos, repitió Poirot, pensativo. Algo que no ha querido decirle. Su mano salió disparada, oprimiendo mi brazo. No habrá referido a nadie nada de esto, ¿eh? No creo. Bueno, estoy seguro de que no. Tenga mucho cuidado, Hastings. Es muy importante que no hable con nadie. Ni siquiera una insinuación es permisible. Lo contrario podría ser peligroso. ¿Peligroso? Muy peligroso. Poirot estaba muy serio. Hable con él, mon ami, que venga a verme esta tarde. Una visita amistosa, simplemente, ¿comprende? Nadie debe sospechar que me visita por un motivo especial. Y sea prudente, Hastings. Tenga mucho, mucho cuidado. ¿Cuál es la otra persona que dijo usted que les acompañaba cuando lo de los prismáticos? Elizabeth Cole. ¿Observó ella algo raro en las maneras de Norton? Me esforcé por recordar. No lo sé. Es posible. Le pregunto si... Usted no va a preguntar nada, Hastings. Absolutamente nada. Fin del capítulo, y este es el momento donde todos nos ponemos nerviosos, no sabemos qué hacer ni cómo continuar con esta historia. Por favor, ¿qué habrá pasado para que Poirot se ponga de esta manera? ¿Realmente pueden imaginárselo? ¿Qué está pasando? ¿Qué habrá visto este personaje tan extraño también, no? La verdad es que no lo sé, no quiero tampoco decir nada. Muy emocionante, muy emocionante. Espero que ustedes estén tan emocionados como yo en este momento por esta parte de la historia. Nada, no quiero decir nada más, solamente que los invito a suscribirse, a dejar like si les está gustando esta historia, a dejar sus ideas sobre este capítulo, por favor. Intercambiemos ideas sobre qué puede estar pasando. Si ya leyeron la historia, no la adelanten, por favor, porque hay gente que por ahí no la ha leído. Y nada, los espero mañana. No se lo pierdan. Gracias. Hasta mañana.